Buenos días, buenos días, buenos días. Bueno, pues mi nombre es Marilu Figueroa. Les damos la más cordial bienvenida a nombre de la Universidad de la Nueva Era. Esperemos que se estén conectando aquí en este Facebook Live. Bienvenidos a los que están por acá en la sala. Muchas gracias. Y muy emocionada por esta masterclass que nos va a dar un panorama y una visión excepcional de lo que es nuestra existencia humana. Uno de los profesores de la universidad, que es el profesor Mariano Menéndez, les voy a platicar un poco quién es el profesor Mariano Menéndez. Él es argentino, radica actualmente en España desde hace varios años. Es creador y director de la escuela online Educación de la Nueva Era, desde hace varios años también, con miles de seguidores. Es una escuela que tiene más de 120 facilitadores, 86.500 suscriptores en YouTube. Y Mariano Menéndez es autor del libro El Gran Manual de la Nueva Educación. Es investigador, divulgador y conferenciante. Ha brindado conferencias en España y en otros países sobre temas de liderazgo, conciencia, espiritualidad y educación. Ha escrito más de 15 libros y 270 artículos sobre diversos temas disponibles en su red de LinkedIn. Pues le damos la más cordial bienvenida al profesor Mariano Menéndez. Profesor, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Marilu. Muchísimas gracias por la presentación. Es un placer nuevamente estar aquí en esta plataforma. Tuve la fortuna de estar recientemente en el Congreso organizado. La verdad que fue muy bonito para mí brindar esa charla. Y ahora, gracias nuevamente por la invitación y bienvenidos también a todos y a todas quienes están ahora en Zoom y también en vía Facebook y también lo verán por YouTube, a todos los que lo verán de manera diferida y los que estarán en vivo. Comenzamos entonces, ¿no, Marilú? ¿O comenzamos directamente? Perfecto, perfecto. Bueno, esta clase, esta charla va a ser muy útil para introducirnos en lo que van a ser los componentes del programa, de la asignatura que dictaré en esta universidad, que se llama la asignatura Técnicas de Conciencia en Unidad. Bien. Y para aclarar el concepto también de conciencia en unidad para aquellas personas que no estén familiarizadas con el término. Por eso, bueno, voy a compartir algunas reflexiones y luego también podremos aperturar para hacer una interacción, ¿no? Una interacción con los asistentes que están en directo, ¿no? Entonces, una de las preguntas que me podrían servir como base o para transmitirle a una persona que se tope con el término conciencia o unidad, o sea, ¿qué es lo que se estudia cuando se estudia conciencia o unidad? O sea, si un amigo nos dice, voy a apuntarme a un máster que tiene una asignatura llamada técnicas de conciencia en unidad. O sea, ¿a qué está haciendo referencia ese amigo, ¿no? Porque quizás es un término que a nivel popular, si una persona le dice, o algún familiar, o en un café le dice a alguien, voy a estudiar conciencia en unidad. Y la verdad es que es un tema bastante importante hoy por hoy en estos tiempos que vivimos. Y esto lo digo, a ver, no porque la materia esté a mi cargo, no para hacer una conexión de importancia entre la materia y mi persona, sino porque objetivamente desde hace varias décadas se están masificando las ideas de la conciencia de unidad, cada vez está llegando a más personas, a más seres humanos, y hoy por hoy, como decía, en los tiempos de cambio en la humanidad, son varios los que coincidimos en que es una de las temáticas más importantes a estudiar
del planeta, ¿no? De hecho, el- dentro de donde, en lo que es el mercado editorial, dentro de lo que es el crecimiento personal o el desarrollo personal, hay sí, un nicho, se podría decir, un segmento que es, bueno, espiritualidad, que está cada vez creciendo y creciendo muchísimo más, tanto a nivel audiovisual, es decir, los canales de YouTube y también eh, los libros que se ofrecen en relación a conciencia de unidad están creciendo muchísimo, muchísimo. Tengo la fortuna de conocer a algunas personas que están en editoriales, que están también como transmisores de este tema, que cada vez reciben a más personas que quieren estudiar este tema. Es uno de los que más está creciendo dentro de lo que es desarrollo personal. Y, y lo cierto es que es como estudiar lo que antiguamente se conocía como un camino hacia la iluminación, básicamente, que incluso era algo muy vinculado con élites, con algo para unos pocos nada más. De hecho, antes estas mismas ideas en sistemas de enseñanzas o filosofías religiosas que también se brindaban estas ideas, se ocultaba mucho, en formato de parábolas, se trataba de ocultar para que no llegue a mucha gente. Sin embargo, como les decía antes, a través de algunos libros muy masivos, como puede ser El Secreto, que todos conocerán, como puede ser El Poder de la Hora, Conversaciones con Dios, a partir sí, de los 90, de los 2000, bueno, el curso de milagros también, que se empezó a vender de manera muy masiva en los 80, en los 90, principalmente, primeramente en Estados Unidos, luego en Europa, que, bueno, el curso de milagros es el libro de conciencia de unidad, ¿no? Y es más que un libro, ¿no? Es el sistema de enseñanzas que ya podríamos decir está vinculado no sé si a la masa, pero como que está creciendo también muchísimo más. No sé si eso, lo que pasa es que no me animo a decir que está creciendo muchísimo, porque como yo estoy, eh, digamos, en conexión con muchas personas que están con ese sistema de enseñanza, es como que yo veo que está creciendo mucho, pero más allá de mi visión, estoy percibiendo que, por ejemplo, hay muchos congresos y muchos talleres y muchos retiros y muchos facilitadores que antes quizás no estaban, ¿no? Entonces, objetivamente, más allá de mi visión, que puede ser un poco subjetiva, objetivamente está creciendo muchísimo. Entonces, a través de esos libros, el curso de milagros, el curso de amor, también el poder de la hora, conversaciones con Dios, el secreto, personas vinculadas con el poder de la mente subconsciente o lo que se llamaba antes el nuevo pensamiento, como Louis Hay, Wayne Dyer, em, hicieron que hoy por hoy más personas accedan, ¿bien? No está en la masa, obviamente, no está a nivel popular, no es lo que sale en los medios de comunicación, no son los conocimientos que se enseñan en el sistema educativo tradicional, pero sin embargo cada vez más personas están acercándose a estos conocimientos que, como decía antes, es como estudiar un camino hacia la iluminación. Bien, es estudiar cómo se realiza la sanación total de la percepción o la conexión de la mente con la conciencia y la liberación del sufrimiento. O sea, es estudiar la sanación total de todo lo que al ser humano lo aflige, que principalmente es la vejez, la enfermedad y la muerte, ¿no? Son las tres cosas que en el mundo, si se pregunta a nivel masivo, o si se pregunta a cualquier persona que camine por la calle, esas tres temáticas o esos tres atributos o esos tres problemas no tendrían solución. De hecho, les invito a preguntarle a algún familiar, ¿y cuál es la solución para la vejez? No, no hay. ¿Cuál es la solución para la enfermedad? Muchos dirán, no, no hay.
¿Cuál es la solución para la muerte? No, no hay, ¿no? De la vejez, la enfermedad y la muerte no se salva a nadie. Y la cuestión que, o sea, lo cierto es que en Conciencia de Unidad esas tres temáticas pasarían a ser una risa, ¿no? Porque nada se pierde, la conciencia no enferma, la conciencia no muere, somos conciencia, y eso lo sabe mucha gente. Salimos de clase para llegar mañana Sí, a Medina perdón. a las 10. No Son sé si hay un las... micrófono, creo que hay un micrófono abierto. A ver. No es una pregunta para mí, ¿no? Es un comentario. A ver. Bueno, sigo entonces. ¿Están todos ahora los micrófonos apagados? Vale, vale. Cualquier cosa, Mariluz, si hay alguna pregunta para mí, me dices. Entonces, les decía, para lo que muchísimas personas ven que no hay solución, como la vejez, la enfermedad y la muerte, en Conciencia de Unidad son tres puntos que obviamente a las personas que ya están ingresadas en Conciencia de Unidad, esas temáticas no les preocupan en lo más mínimo, ¿bien? Porque claro, pasan a no tener ningún valor ni ninguna importancia porque son literalmente inexistentes si nos paramos en el sistema de pensamiento del amor, y el sistema de pensamiento del amor es el sistema operativo de la conciencia de unidad. Bien, entonces, como para ya destacar un poco la importancia del tema, quería mencionar eso, ¿no? Que las tres temáticas que según la masa popular de la humanidad, como la vejez, la enfermedad y la muerte, que son temas que asustan y preocupan a mucha gente, desde el sistema de pensamiento del amor no tienen ningún tipo de importancia porque se sabe que no, la conciencia no envejece, que es lo que somos, la conciencia no enferma, que es lo que somos, y la muerte no significa nada, porque además está en un futuro, y si está en un futuro, no está ahora, con lo cual pararse desde la visión de la conciencia de unidad eh, sí, una percepción en la que de a poco están ingresando más personas y claro, se obtiene muchísima paz, se accede a un estado de plenitud nunca antes conocido. Por eso es que se está cada vez más masificando, ¿bien? Porque personas que antes se afligían por pequeñas cosas, eso pasa a ser algo totalmente irrelevante y la persona al ingresar en el estado de conciencia de unidad, ingresa en una paz muy profunda en este mundo, ¿bien? No hay que irse a otro plano ni a otra dimensión, en esta vida. Se puede ingresar a una paz muy profunda, a conectar con el amor, a fundir la mente con la conciencia y sin embargo seguir viviendo en este mundo, ir al supermercado, hablar con amigos, ir a un café, pagar los impuestos, no sé, tener una empresa, pero sin embargo, con un estado de plenitud, con un estado de conciencia total, con un estado de percepción sana, ¿no? Entonces, les decía que el sistema de pensamiento del amor es el sistema operativo de la conciencia de unidad, y con la conciencia de unidad se dejan atrás también los conflictos, ¿no? De hecho, es la percepción humana que va a culminar con el conflicto en el mundo, que es a lo que llevó, a lo que condujo la antigua conciencia, que es la conciencia de separación. Esa es la vieja conciencia. No sé si habrán escuchado hablar de la nueva conciencia o la nueva tierra, que habla Eckhart Tolle, habla con la nueva tierra, la nueva conciencia. ¿Por qué se habla de lo nuevo, la nueva conciencia o la nueva percepción, una nueva forma de percibir el mundo? ¿Por qué? Porque hay una conciencia que está quedando atrás, que es la conciencia de separación, que es la contraria a la conciencia de unidad. Bien, entonces la conciencia de separación sería la vieja conciencia. Entonces, como para comenzar, se podría comenzar con las diferencias entre ambas conciencias y ambas percepciones. Bien, hoy vamos a ver algo muy global y muy general. Por supuesto, temas más puntuales lo vamos a profundizar en la asignatura, que es una asignatura de cuatrimestral, ¿no? Entonces vamos a tener mucho tiempo y muchas temáticas para profundizar en la asignatura, pero hoy podría ser, claro, una especie de presentación de la asignatura, y entonces obviamente va a ser algo más global, más general, más abstracto. Y respecto
a las diferencias. Por ejemplo, en la conciencia de separación hay ataque, hay defensa, hay lucha, porque desde esa conciencia todo está dividido, separado, o sea, nada está integrado. Entonces, no nos sentimos unidos. Es la conciencia donde la mente va por su cuenta, la mente programada, bien, va por su cuenta y no está en alineación con la conciencia. Es decir, ¿por qué digo la mente programada? Porque todos tenemos una programación mental. Bueno, en conciencia de separación, la persona se cree que es esa programación mental asociada a un cuerpo. Eso es lo que se cree la persona en conciencia de separación y además no es solamente que se cree eso, percibe desde esa concepción de ser una mente programada o mente ego, también está en algunos libros, el ego, ¿no? La mente egoica también está en algunos libros así. Percibe desde esa mente programada y se cree meramente un cuerpo separado del mundo, un cuerpo separado de las otras personas. Y por eso en la conciencia de separación cobra vida el miedo, cobra vida el caos, cobra vida el sufrimiento. Y más allá del miedo psicológico y puntual a que algo específico nos haga daño, no estamos hablando solamente de ese miedo a algo, que puede ser el miedo, no sé, el miedo a las arañas, al miedo a volar, el miedo al dinero, no sé, no. Más allá de miedos concretos, lo que cobra vida es todo un sistema de pensamiento falso, todo un sistema de pensamiento de miedo, ¿bien? Que es lo que, bueno, ese es el tema central de lo que comparto como transmisor. O sea, siempre estoy hablando de lo que es la conciencia de unidad, ¿bien? O sea, más allá de que pueda, en YouTube pueda tener muchos vídeos y muchas charlas, claro, a medida que uno va compartiendo y va transmitiendo, todo se va simplificando y todo se va integrando. Y claro, de un tiempo a esta parte me di cuenta que básicamente de todo lo que hablaba, de todo lo que hablo, de todo lo que comparto, es de conciencia unidad, ¿no? Y obviamente cuando hablamos de conciencia unidad, de ese sistema de pensamiento verdadero, que es el sistema operativo de la conciencia unidad. Y lo que se trata de hacer es explicar el sistema de pensamiento falso, el sistema de pensamiento de miedo, que según mi propio modelo, que es el que expongo en algunos talleres y en algunos retiros, tiene 24 factores que ubican a la mente en la separación. ¿Bien? Y también lo comparto en sesiones individuales, ¿no? Entonces, eso es, claro, es básicamente el tema central que comparto. Y en la conciencia de unidad, la conciencia real, si no existe el miedo, ¿qué es lo que existe? Solo existe el amor, solo existe la paz, solo existe la dicha, solo existe la plenitud, y por eso es que cada vez más personas se van acercando, ¿bien? Porque desde esa conciencia todo está integrado. La mente está fundida con la conciencia. Para quien percibe desde la conciencia de unidad, para quien sanó el sistema de pensamiento de miedo, elabora y configura una percepción donde todo está integrado con todo. ¿Bien? Una percepción donde la mente está fundida con la propia conciencia que tenemos. Entonces, no hay ataque, no hay lucha, no hay sufrimiento. ¿Bien? Y entonces, ¿cómo podemos diferenciar estos dos estados de conciencia? Podemos diferenciar dos tipos de percepción. El sistema de pensamiento que nosotros tenemos configura una percepción. Cuando decimos una percepción, estamos diciendo una forma de ver el mundo. Y eso es lo que hoy vamos a compartir. La manera de llevar la conciencia a unidad, primeramente a la mente subconsciente, luego que se conforme un sistema de pensamiento real, un sistema de pensamiento verdadero, es decir, alineado con el amor, y luego
luego de la mente subconsciente a la percepción, a la visión, pero la visión no de los ojos, sino del alma. Y luego también eso se va llevando en un proceso, cada vez más se intensifica y se lleva más a las palabras, a las acciones y en definitiva a la vida cotidiana. ¿Bien? Entonces, también esta charla podría ser, o la materia, incluso la asignatura, podría ser cómo plasmar en la vida cotidiana la unidad, que ese es el desafío de todos, plasmar esta conciencia de unidad y este sistema de pensamiento verdadero, este sistema de pensamiento del amor, plasmarlo en la vida cotidiana. ¿Para qué? Para vivirlo, para sentirlo, para que no, por eso tiene un componente muy práctico todo lo que trato de brindar y compartir, porque si solamente con esto filosofamos y teorizamos con colegas, con amigos, con amigas, y con nosotros mismos, solamente filosofamos y teorizamos y no lo aplicamos en la vida cotidiana, no lo practicamos, no lo sentimos, no lo vivimos, no cambia nuestra percepción. Y la idea es que ese sistema de pensamiento de miedo, que como he mencionado, el modelo que yo comparto tiene 24 factores, la idea es que ese sistema de pensamiento de miedo se disuelva en la vida cotidiana, se disuelva en este plano, y una vez que se disuelve, la persona empieza a experimentar estos niveles de paz, estos niveles de plenitud, pase lo que pasa en el mundo, porque estamos hablando de cosas, de algo interno. El mundo es el mundo, está afuera, y, y las cosas que suceden en el mundo no están en manos de nosotros, están en manos de la conciencia universal creadora, y tienen que ver mucho, lo que nosotros estamos viendo tiene que ver mucho con nuestro tipo de percepción. ¿Bien? Alguien dirá, sí, bueno, pero yo en el mundo veo guerras, veo corrupción, veo narcotráfico, veo asesinatos, veo violaciones, veo dualidad, veo partidos políticos que se pelean, veo atentados, veo, no sé, tráfico de niños, no sé, infinidad de cosas que se puede entender como todo lo malo que hay en el mundo. Bueno, eso también las personas que están en conciencia de unidad se dan cuenta que eso tiene que ver mucho con la percepción. Es decir, y esto no es solamente que lo menciono desde mi punto de vista, que obviamente soy un practicante de la conciencia de unidad, he realizado varios sistemas de enseñanza que me han llevado a plasmar en la vida cotidiana la conciencia de unidad, pero no solamente lo hablo por mí, sino que veo también a alumnos y muchas personas cercanas a los contenidos que comparto, que ya no ven esas cosas como antes las veían, ya esas cosas no, porque vibran en otra frecuencia. La conciencia de unidad lo que le hace a la persona es vibrar en otra frecuencia. Entonces, la realidad que materializa a la persona, es decir, lo que percibe, lo que ve, cambia totalmente, se modifica totalmente, porque no es lo mismo una persona que perciba desde el sistema de pensamiento de miedo, del sistema de pensamiento falso, a una persona que perciba desde el sistema de pensamiento del amor y desde la conciencia. Una realidad y otra es totalmente diferente. ¿Bien? Entonces, vamos a seguir y voy a ir mencionando algunas reflexiones globales que tienen que ver con todas cosas que vamos a profundizar en la asignatura. Es importante detectar en nosotros mismos en qué aspectos de nuestra vida percibimos con la visión de separación y en cuáles con la visión de la unidad. Pero también es importante saber que tenemos el poder de modificar nuestra percepción e ingresar en la unidad en esta vida. O sea, esta forma de percibir natural y sana se puede lograr en esta vida, ¿no? Porque antes se pensaba que había que morir o hay que esperar otra vida. No hay que pensar que cuando se ingrese en la unidad nos iremos a otro lugar diferente a este. Esto lo digo porque incluso hay sistemas de enseñanza que también mencionan esto y es como que llenan a una persona de impotencia, de frustración, porque dice, no, yo en esta vida no voy a poder, o en este plano no voy a poder ingresar a la conciencia de unidad. Eso es totalmente falso, totalmente falso.
en esta vida y en este mundo. Se trata de modificar el sistema de pensamiento, disolver el sistema de pensamiento falso e ingresar en el sistema de pensamiento verdadero, que es el sistema operativo de la unidad, y la persona ingresa en conciencia de unidad y sigue en esta vida con altos niveles de plenitud, de felicidad, de dicha, de libertad. Pero esto es una cuestión fundamental, ¿bien? Porque el desafío es sanar nuestra percepción para experimentar la unidad en esta vida. Porque esto tiene que ver con nuestro proceso álmico evolutivo. Y esta conciencia de unidad es el más alto nivel evolutivo a lo que puede llegar nuestra conciencia. ¿Bien? En la visión de la unidad ya no hay elementos externos que influyen en nosotros, que influyen en nuestros sentimientos, eventos o situaciones. No hay elementos que nos hacen felices o infelices, ni hay lugares que nos hacen felices o infelices. Ya los elementos externos, los elementos que vemos a nivel perceptivo, que están afuera, dentro del plano físico, pierden todo el significado que les estaba dando nuestra propia mente desde el sistema de pensamiento falso. Entonces por eso nos daban miedo esos elementos. Como el miedo se cancela, se cancelan los significados y la persona empieza a experimentar libertad, libertad de pensamiento. Y esto obviamente se va a traducir, por eso luego de conciencia de unidad, lo que en líneas generales siempre se hace el enlace, el link a cocreación de realidad, ¿no? Porque una cosa lleva a la otra. La persona luego de... El paso es ingresar en la conciencia de unidad y luego de ingresar en la conciencia de unidad se empieza a cocrear realidad, porque la persona se asume como cocreadora de la realidad. Entonces ya está a cargo de lo que quiere materializar, ¿bien? Por eso igual se habla de co-crear, ¿no? De crear desde la mente, ¿no? Co-crear con la energía infinita, la inteligencia infinita que está detrás de todas las cosas, ¿no? Entonces, en conciencia de unidad, todo está integrado. Somos uno, ya no hay dentro y fuera, porque ya no hay juicios duales. Los juicios duales son uno de los elementos de este sistema de pensamiento de miedo o este sistema de pensamiento de separación. No se puede ingresar a conciencia de unidad, a la conciencia de unidad, si se tiene un alto nivel de juicios duales. ¿Cuáles son los juicios duales? Bueno, ver la realidad entre mejor, peor, bueno, malo, lindo, feo, bien, mal. Ya eso se va totalmente. Porque ya nada es utilizado como excusa para generar victimismo, para generar queja, para generar culpa. Porque uno desde la unidad, como decíamos antes, cada vez más es un proceso de sentirse cada vez más responsable de lo que se percibe. Entonces deriva en sentirse co-creador de la realidad que se experimenta. Ya la persona pasa a la percepción de separación es, me siento totalmente pasivo al mundo. O sea, la realidad es algo que está ahí fuera y yo tengo que limitarme a observarla y a vivir dentro de esa realidad que es creada no sé por quién. Y eso trae mucho sufrimiento, porque la persona en algo que es cocreación de ella misma se siente pasivo o pasiva, como que no está cocreando absolutamente nada, como que no tiene que ver, como la realidad está separada de su conciencia. Cuando se ingresa en conciencia de unidad, la persona en ese proceso pasa a ser activa. Bien, ese es un síntoma o un atributo fundamental de ingresar en conciencia de unidad. Ya no se está a merced del mundo o a merced de la realidad. Ya formamos parte integrante de la realidad. Que siempre formamos parte. Lo que pasa es que antes, con una percepción de separación, no nos dábamos cuenta. Con la percepción de unidad, la persona se da cuenta. ¿Bien?
Entonces, eso de lo que mencionaba antes, el victimismo, la queja, la culpa, esos son los atributos del discurso de quienes están percibiendo desde la conciencia de separación, que es un discurso cargado de victimismo, de queja, de culpa, de castigo, de carencia, de pérdida, de egoísmo. Todos atributos que se desarrollan dentro de la conciencia de separación. ¿Bien? Y esto sin juzgar a ninguna persona ni a ningún grupo de personas. Cada estado de conciencia es el que es. Pero sin embargo, no, incluso sin embargo, ese discurso de pérdida o esa percepción de pérdida, de carencia, de castigo, de culpa, lleva a tal nivel de sufrimiento que ese sufrimiento pasa a ser un impulsor para ingresar en la conciencia de unidad. Bien. En la conciencia de unidad uno renace constantemente, cada instante es nuevo. Es decir, se elige de nuevo instante a instante, porque ya no hay pasado y tampoco hay futuro. En la unidad el tiempo pasa a ser uno, el presente, el ahora. Entonces aquí vemos, por ejemplo, un segundo componente, que es el que vamos a ver algunos, varios, eh, de los que tienen que ver con la conciencia de unidad. Es decir, por ejemplo, vimos el primero, los juicios duales que se van, porque estamos hablando de una percepción neutra. De hecho, por eso se dice no dualidad. Muchas veces esto se enseña como la no dualidad, ¿no? ¿Por qué la no dualidad? Porque ya en la mente no hay juicios duales. En la dualidad hay juicios duales. Toda la realidad o es linda o fea, o mejor o peor, como dije antes. Hay un lugar que me gusta, no me gusta, todo caprichos del ego. Los juicios duales desaparecen y cuando desaparecen los juicios duales del sistema de pensamiento, comienza a nacer una percepción neutra. ¿Bien? Y otro elemento importante es el que mencionaba antes, el que mencioné recién, ¿no? Ya no hay pasado ni tampoco hay futuro. ¿Bien? El tiempo en la conciencia de unidad, el tiempo para la persona que está en conciencia de unidad siempre es presente, siempre es ahora. De hecho, para la persona que está en conciencia de unidad, el momento más importante de su vida, ¿cuál es? Este. Este. Si a mí ahora me preguntan, y Mariano, ¿cuál es el momento más importante que tuviste en tu vida? Si, si mi mente estaría programada en el sistema de pensamiento falso, diría, y no sé, cuando me recibí, o cuando me vine a España, o cuando conocí a mi pareja, me iría al pasado. Para una persona que está en conciencia de unidad, dice, a la pregunta, ¿cuál es el momento más importante de tu vida? Este. Este porque no hay otro, porque es el que está aconteciendo, es el que ocurre, es el que tengo que vivir ahora, es el que tiene sentido vivir. El único momento que tiene sentido vivir es este, porque está ocurriendo y porque la vida lo regala, o sea, nos lo regala para vivir ahora. ¿Qué ocurre con la gran mayoría de las personas? Piensan que el momento más importante de sus vidas está en el pasado, entonces rechazan este momento, o piensan que el momento más importante de sus vidas va a venir en un futuro, entonces rechazan este momento. Y este momento pasa a no tener ninguna importancia, pasa a ser totalmente rechazado. ¿Bien? Entonces, eso se hace desde el sistema de pensamiento falso, desde el sistema de pensamiento de miedo, donde hay tres intervalos de tiempo. ¿Bien? El pasado, el presente, que sería irrelevante, y el futuro. Y en ese sistema de pensamiento falso cobran muchísima importancia y muchísima magnificación y muchísima dimensión pasado y futuro. Bien, si no, fíjense, si en la cultura, por ejemplo, que se comparte de los países o en los medios de comunicación, la reivindicación que hay hacia el pasado, ¿no? Siempre conmemorando cosas que pasaron en 1700 no sé cuánto, la conmemoración de la bandera, la conmemoración de que tal prócer hizo no sé qué o mató a quién, no sé qué, que hizo una batalla, conmemorando los 10 años de esto, conmemorando el siglo de esto, conmemorando y conmemorando, siempre yendo hacia de hecho, el sistema educativo formal
está el sistema educativo masivo, ¿no? Que está alineado con lo que proponen los gobiernos para que la gente estudie, ¿no? Está muy vinculado con el pasado y con realzar toda esa cultura totalmente subjetiva que no está ahora, está en un pasado, ¿bien? Entonces, para la persona en conciencia de unidad, todo eso pasa a no tener ningún sentido, ni la cultura, ni la historia del país, solamente pasa a tener sentido el vivir este momento. Por eso se logran niveles de plenitud y de paz y de amor muy, pero muy intensos, intensos, porque es como que la mente se limpia de toda esa basura de años y años y años de darle importancia a lo que no está ahora, y cuando la persona empieza a dar importancia a lo que no está, a lo que está ahora, empieza a cambiar su percepción y empieza a ver las cosas como son y empieza a percibir una realidad totalmente objetiva, es decir, única para todos. Es decir, la interacción con la realidad es totalmente diferente en conciencia de unidad que en conciencia de separación. Entonces dijimos, los juicios duales, el presente, o sea, el tiempo presente, que es el más importante, pero también el espacio. El espacio pasa a ser uno, es decir, ya no hay juicios hacia los lugares, ya no hay lugares que nos hacen sentir bien y otros que nos hacen sentir mal. Todo lugar es aquí para la persona en conciencia de unidad. Todo lugar es aquí y todo tiempo es ahora. Bien, así se esté donde se esté a nivel físico, que quizás esté estipulado que si uno se va a un determinado lugar esté en Hong Kong, o si se toma un avión y después se va a Ecuador, o se va al Machu Picchu, o se toma otro avión y se va a Barcelona, o se toma otro avión y se va a Berlín. Para la persona en conciencia de unidad está en un único espacio. Más allá de que pueda en el plano físico, para la mente, cambiar la forma de donde esté, pero en conciencia de unidad se va hacia la esencia de las cosas, se va hacia la mente percibe con la esencia de la conciencia, porque recordemos, en conciencia de unidad están fundidos mente y conciencia. Entonces la persona esté donde esté, sabe que está en un único espacio, en un único tiempo y sin juicios duales. Bien, básicamente hay muchos más elementos que podemos seguir repasando y vamos a seguir repasando hasta que bueno, sabemos que el tiempo no existe, pero en algún momento vamos a hacer una interacción, pero es importante mencionar que desde la conciencia de unidad se integra entre tantas otras cosas, se integran las variables de tiempo y espacio en la percepción. Tiempo y espacio, como he mencionado, pasan a ser uno. Tiempo y espacio pasan a ser uno. Y también, en conciencia de unidad, la realidad pasa a ser un reflejo de nuestra percepción interna. Es decir, se experimentan cambios en la realidad de una persona que ingresa a este nivel de conciencia o a este estado de conciencia. Obviamente, como dije antes, no es la misma vida, no es la misma historia de vida, no es la misma vida cotidiana la que lleva a cabo una persona que percibe con separación a otra que percibe desde la unidad. Por ejemplo, una persona con apego al tiempo lineal o con apego al espacio y con juicios sobre el espacio donde vive o sobre el tiempo que vive, es decir, que puede ser una persona muy apegada a su edad, ¿no? Al número que dice el mundo que tiene de edad, también con un gran apego al espacio físico, es decir, no sé, puede ser un gran apego a su país de origen, y muchos juicios también con otros países o otras culturas u otros espacios. No materializa una realidad igual a otra persona que vive en tiempo esférico y totalmente desapegado del espacio. Es una realidad, y sin juicios, ¿no? Es una realidad, una vida y una percepción
diametralmente opuesta. Bien. Y solo mencionando estos tres factores, ¿no? Que como les he mencionado, hay muchísimos más, pero ya solo mencionando estos tres factores, sin juicios duales, es decir, se desarrolla una percepción neutra, sin apego al tiempo, sin apego al espacio, la realidad es otra, la realidad que se materializa es otra totalmente diferente. Ya se empiezan a sentir niveles de plenitud un poco más elevados y un poco más intensos que en conciencia de separación. Por eso es que en la unidad, la realidad solo tiene sentido vivirla y sentirla, no juzgarla. Es decir, ya no hay una mente que va por su cuenta, la mente está siempre a las órdenes de la conciencia. Conciencia y mente se alinean. En conciencia de unidad con la realidad, lo único que tiene sentido hacer es aceptarla. Aceptarla tal y como es. Porque de por sí es una cocreación. Y si es una cocreación ya tiene todo el sentido. No hay que buscarle un sentido. Ya lo tiene todo. Es como antes preguntábamos, ¿cuál es el momento más importante de nuestra vida? Porque este es el que más sentido tiene vivir. Porque ya un momento hace un año o 20 minutos atrás no tiene sentido vivirlo. Ya dejó de existir. Un momento dentro de 20 minutos o un año en el futuro no tiene sentido vivirlo, porque no existe tampoco. Entonces, por eso, algo en lo cual desemboca el sistema de pensamiento falso, el sistema de pensamiento de miedo, es que hay un problema, siempre hay algo, o sea, lo que ocurre es que desde ese sistema de pensamiento de miedo, que está basado en la carencia, se tiende a buscarle un sentido a la vida. Como si la vida y como si este momento y si la realidad no tendrían sentido. Entonces, desde ese sistema de pensamiento falso, obviamente se sufre. ¿Por qué se sufre? Porque se está todo el tiempo buscando un sentido. Cuando el sentido ya la persona lo tiene delante de sus ojos, lo tiene que vivir, lo tiene que sentir, que es vivir este momento. En la conciencia de unidad solo hay inocencia. En la unidad no nos podemos sentir culpables de nada. ¿Por qué? Porque ya no hay pasado, porque ya no hay juicios duales de bien y mal, y no hay creencia en el daño. Este es otro elemento también de la conciencia de unidad. En el daño ya no se cree, porque la persona empieza a notar que es una conciencia libre, que es una conciencia eterna, que es una conciencia infinita. Entonces nada puede dañar a esa conciencia. Nadie nunca pudo dañarnos ni dañar a nadie. Nada está bien ni mal, todo está ahora, con lo cual la culpa no es real. Entonces, uno de los elementos que se tienden a suavizar en conciencia de unidad es este de la culpa, ¿bien? Porque como ya hemos hablado, hablamos de que no existe ni el pasado ni el futuro, hablamos de que no hay juicios duales, hablamos de aceptar la realidad y hablamos también de que no existe el daño, la culpa se cancela. Bien. Ya no hay miedo, porque nada fuera de nosotros en conciencia de unidad podrá ocurrir sin nuestro consentimiento. Recuerden lo que les mencionaba antes, de que cuando una persona está en conciencia de unidad ya es co-creador, ya es elemento activo en la ley de causa y efecto, ya pasa a ser causa. Es decir, las acciones, los pensamientos y la percepción pasa a ser causa. Y luego, a raíz de, o sea, involucrarse en la parte causa, se empiezan a vivir efectos vinculados con esa causa. ¿Bien? Pero claro, si uno se ubica dentro de la causa, ya empieza a sentirse responsable de los efectos. Entonces, para integrar todo, ¿no?
Entonces, ya lo que mencionábamos antes, que el victimismo ya deja de tener sentido, la queja también, la no responsabilidad, pasa a tomar mucha importancia, a cobrar mucha vida, la aceptación total. Entonces ya no hay nada que temer, porque si nada podrá ocurrir sin nuestro consentimiento, ya no hay nada que temer, porque uno ya es co-creador. Todo lo que nos ocurre es lo que pedimos en conciencia de unidad. Todo lo que ocurre es lo que necesitamos. Todo lo que ocurre está vinculado con nuestro estado de conciencia y con nuestro proceso evolutivo. Entonces ya no hay nada que temer. Se cancela el miedo. Bien, se cancela el miedo. En la conciencia de separación, todo lo que ocurre es sin nuestro consentimiento. ¿Por qué? Porque no nos vemos como responsables, no nos vemos como co-creadores. Sentimos que el mundo nos hace cosas o que tiene el poder de hacernos cosas. Estamos a merced de la realidad. Y esa es la posición, como decíamos antes, que nos convierte en víctimas del mundo y en creer que el mundo es algo hostil, cuando en realidad el mundo es algo totalmente inocente, como lo somos todos. Y por otro lado, también decíamos antes que este sistema de pensamiento falso, sistema de pensamiento de miedo, tiene su base en la carencia. Por otro lado, en conciencia de unidad, sabemos que todo lo que necesitamos, todo lo que buscamos, está en la realidad, está en el mundo. La realidad no es algo carente. En la realidad está todo. Con lo cual podemos tener todo lo que necesitemos, sea algo material, o sea la solución a nuestros problemas, o relaciones. Por eso también se habla mucho en el curso de milagros de las relaciones especiales y las relaciones santas, ¿no? Porque las relaciones obviamente comienzan a cambiar cuando una persona ingresa en conciencia de unidad. Bien, es un derivado. O sea, las relaciones, por así decir, santas, bueno, santas es un término medio de terminología cristiana, pero se podría decir que serían relaciones de amor incondicional, ¿bien? Relaciones que están basadas en el dar. Porque claro, cuando otras personas están en conciencia de unidad y saben que la única ley que existe es la del dar, empiezan también a vincularse con personas que están en esa sintonía de dar. Por eso cambian las relaciones, porque las relaciones se atraen de manera energética. ¿Bien? Entonces, algo importante que es uno de los factores que causan mucho sufrimiento y que en esos 24 factores del modelo que comparto es con el cual comienzo, es el que hablábamos un poco antes, el del daño. En la unidad ya no hay daño, porque el daño es una interpretación, el daño es un juicio, y nuestra conciencia, lo que realmente somos, no puede ser dañada. Entonces se cancela también para la persona esto de herirse o de que otra persona la pueda herir, se cancela el peligro, se cancela el riesgo, la sensación de amenaza. ¿Por qué se cancela la sensación de amenaza? Porque se cae en la cuenta en conciencia de unidad que no somos un cuerpo, no somos nuestra personalidad. ¿Cómo vamos a ser ese mero conjunto de pensamientos subconscientes, rígidos, subjetivos, absorbidos del mundo, a lo que llamamos personalidad o mente egoica? ¿Cómo pensamos que podemos llegar a hacer eso? No somos tampoco ese conjunto de huesos, carne y sangre a lo que llamamos cuerpo. Somos conciencia. De la conciencia emana presencia, emana paz, emana eternidad, emana infinitud, emana completud, emana libertad. Entonces, nuestra conciencia no puede estar afectada por las interpretaciones vinculadas al miedo que hemos elegido sostener y darles valor. Nuestra conciencia no sabe nada acerca de esas interpretaciones que hemos decidido inventar
basándonos en el miedo. La conciencia de separación nos conduce a experimentar una realidad subjetiva, inventada por nosotros. La conciencia de unidad nos conduce a experimentar una realidad objetiva, a percibir la realidad tal cual es, a ver las cosas tal y como son. Y si no hay daño, como decíamos, si no hay daño, no hay defensa. El hecho de cancelar la idea de daño cancela el impulso de defendernos. Y si cancela el impulso de defendernos, también cancela la lucha. De hecho, claro, ¿lucha contra quién? Si ya no hay oponentes, no hay enemigos. Esto de amigos y enemigos es un juicio dual. En la unidad sabemos que todo ser es un alma en manos de su creador digno de ser amado. Ya no hay amigos y enemigos. En la unidad tampoco hay soledad. La soledad solo puede existir en una visión de separación. Es decir, tengo que pensar que soy un cuerpo con una mente y percibo el afuera separado de mi ser y veo que no hay ninguna persona, veo que no hay relación con personas y caigo en el engaño de que estoy solo. Siempre estamos con nuestra propia conciencia, que es una extensión de la conciencia universal creadora. Lo que estoy queriendo decir, entonces, en lo profundo, es que conectando con la energía de nuestra propia conciencia, conectamos con todo el universo, con la energía universal, lo que se conoce como la energía de la paz. Es un estado único. Entonces, claro, desde ahí, lo que se conoce el sufrimiento por la soledad, que lamentablemente tienen muchas personas porque están muy alejados de comenzar a aprender lo que es la conciencia de unidad. Se sufre mucho por la soledad en la masa popular, en el mundo, en gran cantidad de personas sufren porque se sienten solas, claro, porque de estos conocimientos están muy alejadas, ¿no? Entonces, lo que se conoce como soledad en el mundo, en conciencia de unidad, pasa a ser insignificante, pasa a ser una risa. ¿Cómo voy a estar solo si me conecto con mi conciencia y estoy conectado con la energía del universo? O sea, me conecto con mi conciencia y estoy conectado con el universo, con todo el universo, que es la única, esa energía es la única energía que existe, que es la energía del amor y que obviamente en Occidente y en términos religiosos se conoce como Dios, no muchas personas la entienden como Dios. Bueno, sí, también. Entonces, ¿cómo puedo llegar a sentir soledad? Si estoy sintiendo soledad es porque estoy ubicado en el sistema de pensamiento de miedo y eso quiere decir que estoy en la conciencia de separación. ¿Se entiende entonces un poco la importancia de la conciencia de unidad, como es un camino hacia la liberación del sufrimiento, de estos problemas del mundo como la vejez, la soledad, la muerte, la enfermedad? Y la pregunta es, ¿cómo pasamos de la conciencia de separación a la conciencia de unidad? Con nuestra decisión, con nuestro poder de elegir. La energía universal, esa energía que decíamos antes, que si uno se conecta con la conciencia, se conecta con la energía universal, está cargada de libertad, está hecha de libertad, porque la inteligencia infinita que está detrás de todas las cosas y es quien originó todo lo originado, elige qué crear, elige constantemente. Eligió crear este planeta, como también eligió crear Venus, por algo será, o eligió crear Marte, por algo será también, tendrá su sentido. Son todas elecciones de la conciencia universal creadora. Y nosotros mismos, para no irnos tanto a hablar de universos y galaxias, para ir más a la vida cotidiana, nosotros mismos somos una creación de esa conciencia, con lo cual tenemos en esencia los mismos atributos. Y el más esencial de esos atributos es la libertad de elegir, el libre albedrío, la libertad de elegir qué pensar, qué hacer, qué decir, con quién relacionarnos, de qué trabajar, qué comer, cuándo dormir. Y principalmente elegir a qué le daremos importancia, a qué le daremos valor, a qué le daremos peso, si al miedo o al amor. Esa es una importante decisión que podemos, o
o mejor dicho, también en términos de unidad, ¿a qué le daremos importancia? ¿A la separación o a la unidad? También. Que en definitiva es lo mismo, al miedo o al amor, y separación y unidad es decir lo mismo. Una forma de mantener la conciencia de separación es utilizar como guía a ese sistema de pensamiento de miedo. El control, por ejemplo, también se cancela en el sistema de pensamiento verdadero y en la conciencia de unidad, porque ¿para qué controlar si no hay riesgo ni peligro de nada? ¿Para qué intentar que todo esté bien fuera para poder mantenerme en paz? La realidad no es manipulable caprichosamente para que suceda lo que yo quiero. Va a suceder aquello que esté en alineación con todo lo que sea susceptible de suceder en la realidad. Y esa realidad va a estar condicionada por las cocreaciones de todos. Por eso hablamos de cocreaciones y no creaciones individuales. Los efectos en la realidad son cocreaciones conjuntas, no creaciones individuales, como he mencionado antes, egocéntricas, bien, solamente para un bien personal. No, la persona en conciencia de unidad ya persigue el bien común, el amor incondicional, el dar desinteresadamente. Es decir, no hay en conciencia de unidad creaciones individuales. Todo es una gran co-creación. La persona se da cuenta que está en una gran co-creación. Desde la visión de la conciencia de unidad, desde la percepción, desde esa percepción neutra, es decir, cuando se ingresa, esto es siempre cuando se ingresa, no cuando la mente nos cuenta que ingresamos, sino que cuando se ingresa, la perspectiva cambia y queda todo al descubierto. Entonces, si uno no disuelve la parte de su mente crítica, puede ingresar en la sintonía del autocastigo, la culpa, la exigencia consigo mismo. Por eso, para esto es importante, algo que vamos a ver también en la asignatura, es importante comprender el verdadero concepto de perdón, que es uno de los factores del sistema de pensamiento de miedo. Eh, Básicamente es, claro, la condenación. La falta de perdón es condenación, ¿no? La condenación hacia otras personas y hacia uno mismo, es decir, la exigencia porque el otro o uno mismo responda por aquello que hizo mal y sea castigado. Y de esa manera uno salva su propia culpa y proyecta en el otro, o bien se autocastiga. Entonces, vamos a ver en la asignatura el verdadero concepto de perdón, que es hacia nuestro propio sistema de pensamiento y hacia las interpretaciones condenatorias inventadas desde el miedo y proyectadas hacia los demás y hacia uno mismo. Entonces, eh, hay que decir también que el impulso para ingresar a la conciencia de unidad, porque es una pregunta muy, muy común, ¿cómo ingresamos a la conciencia de unidad? Es el sufrimiento muchas veces. Es decir, la conciencia de unidad no es algo vinculado con una serie de ideas que uno ofrece y la persona elige si ingresar o no. Es decir, no es un producto a vender. Y la decisión no está a cargo de nuestra personalidad programada, está a cargo de la vida. En la conciencia de separación y sus mecanismos de percepción, se conduce al sufrimiento. Y cuanto más la mente esté programada en la separación y cuanto más se perciba el mundo con separación y más acciones y pensamientos de separación, más se sufrirá. Y si una persona decide no sufrir más, va a despertarse en ella la voluntad de querer experimentar otra cosa. Así que de este modo se ingresa paulatinamente en la conciencia de unidad y la salida del sufrimiento. Es decir, ingresar en la conciencia de unidad es, como decíamos antes, es la salida total, la liberación total del sufrimiento. Que tampoco la salida del sufrimiento es un producto a vender. La misma persona decide si quiere salir del sufrimiento o hundirse en él e ingresar en la conciencia de unidad. Bien. Bien, llevo una hora mencionándoles algunas cuestiones. Yo creo que destacamos con estas reflexiones un poco la importancia, ¿no?, de la, la asignatura, la idea, o sea, las ideas centrales que tiene.
Quería saber si hay alguna cuestión, alguna evolución, algún feedback, no sé, Marilú, si estás por ahí, algunos de los asistentes, si les despertó algo, lo que he mencionado. Gracias, Mariano. Sí, por aquí, alguien que tenga una pregunta, no sé si Beatriz estuvo haciendo algunos comentarios. Beatriz. Ah, Mm, muy bien. Hay comentarios de Beatriz, entonces, a ver, yo creo que los puedo ver, ¿no? A ver. Tengo que ir al chat. Ah, sí, hay muchos comentarios. No estaba mirando el chat, entonces. A ver, conciencia de unidad, un tema vital para deshacer estados de separación. Lo importante son cómo aplicarnos en la realidad. Claro, lo importante aquí es cómo aplicarlos en la realidad, porque desde la conciencia de separación y la identificación con el afuera, a veces se cae en el juzgamiento, ¿no? Es decir, si tal persona está en conciencia de unidad o no está en conciencia de unidad, o está iluminada o no está iluminada, o es buena persona o es mala, o, o si vibra en amor y vibra en miedo. Eh, en realidad lo más importante aquí es estos conceptos que vamos a ver, que claro, que es un talento, ¿no? Tener el talento para identificar cuando la vida nos pone todas esas condiciones para que nosotros podamos actuar y pensar en base a un discernimiento. O sea, lo que vamos a ver en la materia son diferentes conceptos y conocimientos, algunos prácticos, algunos teóricos, pero ¿para qué? Para que nos den un discernimiento. Y con ese discernimiento, obviamente, eh, se toman decisiones, se decide, se elige y se empieza a aplicar en la propia vida cotidiana. Bien, que eso, como menciona Beatriz, es lo más importante. Bien, ingresar en estados de plenitud, de paz y obviamente proyectarlos, porque mucha gente, y de hecho en el último retiro que hicimos con mi pareja, que hablamos mucho de estos temas, que es un tema fundamental, cómo ingresar en la conciencia de unidad, que luego tiene muchos derivados, ¿no? Pero mucha gente pregunta, claro, ¿cómo lo traslado a mi familia? ¿Cómo lo traslado a mis hermanos? ¿Cómo lo traslado a mis hijos? ¿Cómo lo traslado a mi jefe? ¿Cómo lo traslado a XXX infinidad de personas? Y en realidad lo importante ahí es, quien está pensando así es el propio ego. Porque lo importante es preguntarse cómo lo traslado a mí mismo, cómo lo traslado a uno mismo, primeramente, ¿no? Primeramente, cómo cambio mi percepción. Ese es el planteamiento inicial. Desde esa base hay que partir. ¿Cómo modifico mi propia percepción? Porque si uno es el mundo, no hay separación, uno es el mundo. ¿Bien? Entonces, si uno modifica su percepción, y proyecta una percepción sana, una percepción de unidad, el cambio en las otras personas se va a producir tarde o temprano, pero ese cambio no está en manos de nosotros mismos. Al propio ego le encanta controlar la realidad y estar, o sea, ser referente en el despertar de conciencia de otra persona, pero ese despertar de conciencia o despertar espiritual, que es ni más ni menos que despertar a la conciencia de unidad, es decir, dejar de ver con separación, está a cargo de la conciencia universal creadora en otras personas. Por eso, en lo único importante a trabajar es en nuestra propia percepción, en nuestra propia expansión de conciencia, y luego cómo llevarlo hacia nuestro entorno. Simplemente proyectar unidad, simplemente proyectar ese sistema de pensamiento y proyectarlo naturalmente, no egoicamente y forzosamente. Simplemente vivir la conciencia de unidad en la vida cotidiana. Y de ese modo va a llegar a las familias, va a llegar a los hijos, va a llegar a los abuelos, va a llegar a los padres, va a llegar a los alumnos, va a llegar a los compañeros de trabajo, al jefe, a los gerentes en el mundo empresarial, a nuestros propios emprendimientos también.
que los emprendimientos también de una persona que está en conciencia de unidad, en línea, se habla de empresas conscientes o emprendimientos conscientes. ¿Qué es eso? Básicamente es una persona que ingresó en conciencia de unidad y quiere hacer un emprendimiento sin afectar a otras personas o sin afectar a otros organismos. Se puede decir también emprendimientos amorosos. Bien. Así que bueno, gracias Beatriz por ese comentario. Marilu, que tienes la mano levantada, perdón, que estoy Bueno, hablando mucho. no, no, maravilloso. La verdad es que nos regresas a un entendimiento que es indispensable en la vida diaria, en la vida de cualquier ser humano. Y si estás de acuerdo conmigo, y me gustaría escucharte, yo pienso a lo largo de estos últimos casi 30 años de pues estudiar y estar inmersa en el tema de la conciencia, el tema de la herramienta indispensable y muy poderosa, en este caso considero que es igual, de la autoobservación. Ujú, Creo que no hay poder humano para cambiarte a la conciencia de unidad, solo decirlo, es un trabajo constante de autoobservación, porque la mente nos engaña, la mente dual, de pronto pensamos efectivamente de que si una persona hizo y hoy ya me enojé o tengo miedo de que esto salga mal, etcétera, ¿no? Toda la realidad dual, si no estamos en el aquí y en el ahora realmente y en una autoobservación de los pensamientos, se hace casi imposible. Entonces, ¿qué opinas tú de ejercitar este trabajo de autoobservación, Mariana? gracias por compartir esta visión y estoy total, pero totalmente de acuerdo, ¿bien? Porque hablé mucho de deshacer nuestro sistema de pensamiento basado en el miedo y ese es el camino para abrirnos a la unidad. Bien, pero ¿cómo se deshace ese sistema de pensamiento basado en el miedo? Con la autoobservación, es decir, observándolo objetivamente desde la conciencia. Bien, entonces la autoobservación es fundamental y aparte tiene mucho que ver con lo que mencionábamos antes, que el ego muchas veces se pierde en observar a otros, en observar a otras personas y criticarlas y juzgarlas y, y decir que hacen cosas buenas y malas y no verse a uno mismo. Entonces, sí, pero no es tan simple. Hay algunas cosas que nos... Porque claro, la otra pregunta o lo que quiero profundizar es qué observar, porque estamos de acuerdo, sí, la autoobservación es fundamental. Observar desde nuestra conciencia, que es lo único que puede observar, porque la mente es automática y no puede observar nada. Quien observa dentro de nosotros es la conciencia. Antes mencionaba que el sufrimiento es el impulsor para ingresar, ¿bien? Pero se complica un poco, o muchas personas me trasladan, alumnos y también quienes concurren a los talleres que brindamos, se complica un poco debido a que no es que uno sufre y enseguida su mente se predispone a ingresar a la unidad. La mente se resiste. ¿Se resiste cómo? Se resiste con mecanismos de defensa que vamos a ver algunos y muchos también en la asignatura y vamos a profundizar en algunos. Que mecanismos de defensa, así es como se conoce el término en la psicología. Es decir, el sistema de pensamiento de miedo, más allá de que sufra y más allá de que se autoobserve, se intenta mantener con vida. Y para mantenerse con vida, emite como manotazos de ahogado, digo yo, ¿no? Como que busca mantenerse a flote, ¿no? ¿Vieron como cuando una persona se está ahogando en el mar, que está ahí con manotazos? Busca, esos serían los mecanismos, haciendo la analogía, eso sería en el plano físico, una persona haciendo manotazos de ahogado, bueno, la mente emitiendo mecanismos de defensa sería análogo a una persona en el plano físico eh, haciendo manotazos de ahogado. Bien,
Los mecanismos psíquicos llamados mecanismos de defensa son como manetazos de ahogados, eso es lo que es conveniente observar, a eso iba. Porque decíamos, claro, la autoobservación, fundamental, importante la autoobservación de los pensamientos, claro, como tú mencionabas, Marilú, porque aparte los mecanismos de defensa se alojan en esa mente intelectual que está basada de pensamientos, está íntegramente eh, compuesta por pensamientos, y eso es conveniente observar de cómo ese sistema de pensamiento se intenta defender y además observar esos mecanismos de defensa para trascenderlos. Y a medida que se trascienden, la conciencia va despertando. Y una conciencia despierta es una conciencia alineada con la unidad. Bien. Entonces, como para agregar a lo que tú mencionabas, la autoobservación es importante, la autoobservación del sistema de pensamiento de miedo y básicamente ya para irnos a algo muy puntual, observar esos mecanismos de defensa que incluso se llaman mecanismos de defensa del ego. Hay un libro también muy, muy recomendado de Anna Freud, la hija de Freud, que se llama El yo y los mecanismos de defensa, que eso es lo que puntualmente una persona podría comenzar a observar en su propia mente, como para comenzar a despertar la conciencia y abrirse hacia la conciencia de unidad. Pero bueno, los vamos a ver en la asignatura cuando toque el tema de los mecanismos de defensa. Mm. Muchas Gracias, gracias, Marilu. Mariano. No, gracias Gracias a a ti. ti. Gracias a ti. Bueno, no sé si alguien más quiere hacer alguna otra pregunta. En el Facebook, no sé si alguien por acá está, no, no hay preguntas. Y bueno, pues Mariano, un gustazazo escucharte, compartirnos esta sabiduría que, bueno, es primordial para todos. Nadie está separado. Tú eres yo, yo soy tú, como dice la frase In Lakesh, que es una frase maya que significa tú eres yo y yo soy tú. Entonces, bueno, sí, qué bueno, pues Elsa, súper interesante. Gracias, Elsa. Gracias a cada uno de los que participaron esta mañana. Hay que empezar este domingo y esta semana en conciencia de unidad, a entender que todo es perfecto como es, a significar nuestra realidad de una manera, pues, amorosa, desde el amor, como dice Mariano. Y pues gracias, gracias, Mariano. Gracias a ti, Marilú, a todos los que estuvieron presentes, a los que van a verlo de manera diferida. Fue un placer estar aquí y estoy a disposición para lo que necesiten. Mm, Muchísimas gracias. Muchas gracias, Mariano, gracias. Y bueno, pues ya te tendremos en la universidad, en la asignatura. Y pues ya saben, el canal también de YouTube de Mariano, Mariano, que es Educación de la Nueva Era. Y Mm. bueno, pues gracias, que tengan un hermoso domingo amoroso, feliz, agradecido. Abrácense a ustedes, díganse, ay, estoy en unidad con el universo. Y bueno, pues abracemos a nuestros hijos, a quienes tengamos enfrente, amemos a los animales, que para mí también la conciencia de unidad es cuando logras apreciar la vida vegetal, la vida animal, es todos somos uno, ¿no? Y somos, pues, tenemos que ser amorosos y respetuosos, pero bueno, ya, ya daré otra masterclass, yo. Exacto, muchas Ah, gracias. Muchas gracias. Adiós. Me dejaste muy feliz y entusiasmada, Mariano. Muchas, muchas gracias. Me Y alegro mucho, bueno, estoy muy contento yo también, muy entusiasmado.